Saludos a todos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. En esta oportunidad con un decorado distinto al habitual, en un formato diferente, porque hoy vamos a estar conversando en entrevista en exclusiva con el vicecanciller o viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Ron Martínez. Esto en el contexto de lo que han sido los últimos eventos relacionados con la Embajada de Venezuela en la ciudad de Washington, la cual fue allanada por autoridades, por la policía de los Estados Unidos para detener a los 4 activistas norteamericanos que por invitación del gobierno venezolano estaban custodiando, resguardando las instalaciones de nuestra embajada. Para contextualizar un poco lo que vamos a conversar a continuación, vamos a compartir el primer material que es sobre este contexto, este recuento de lo que fue la operación de este 16 de mayo, donde la policía de los Estados Unidos, de Washington y el Servicio Secreto entraron a nuestra embajada. La policía de los Estados Unidos desalojó a los 4 activistas norteamericanos que protegían la embajada de Venezuela en Washington. La acción se produce luego de 37 días de resistencia de grupos activistas que ocupaban el edificio con autorización del gobierno de Venezuela para que ésta no fuese tomada por los funcionarios usurpadores designados por el diputado Guaidó. Grupos colectivos estadounidenses hicieron visible una verdad marginada en los medios hegemónicos, revelar que contra Venezuela opera una agresión económica y un golpe de Estado tutelado por la Casa Blanca. La toma de la embajada estuvo precedida por acciones hostiles que revelaron un desinterés absoluto por el derecho internacional por parte de la Casa Blanca. La policía y el servicio secreto permitieron que grupos opositores venezolanos se apostaran alrededor del edificio de la embajada para hostigar a los activistas que denuncian el bloqueo económico en contra de Venezuela. Al mismo tiempo, las autoridades estadounidenses consintieron que los opositores venezolanos impidieran el acceso de comida a los activistas dentro de la embajada. Adicionalmente, los representantes del diputado Guaidó en Estados Unidos ordenaron el corte de la energía eléctrica al edificio. He venido trabajando para tomar control de la embajada. A las gestiones del embajador Carlos Vecchio, hoy se apersonó una comisión de PEPCO a terminar con el servicio de electricidad para quien hoy invade nuestra embajada. Todos estos eventos fueron la antesala de un atropello anunciado, la violación de la sede diplomática de Venezuela y la vulneración de su soberanía. Al mismo tiempo, este evento deja visible otra lección que comprueba una tendencia histórica, que los Estados Unidos actúa también en contra de sus propios ciudadanos cuando estos contradicen los intereses de su gobierno. En imagen y recuento de lo que ha sido la última semana, de lo que fue la toma o la ocupación de la Embajada de Venezuela, la cual estaba ocupada legítimamente por 4 activistas, varios grupos de activistas, por invitación del gobierno venezolano, pero los cuales fueron desalojados de manera ilegal por parte de las autoridades venezolanas, y esto apoyado por un grupo de venezolanos activistas de la oposición en Washington. Para profundizar ya sobre este tema, como ya lo habíamos anunciado, invitado el viceministro para las Relaciones Exteriores de América del Norte. Bueno, empezar sobre la posición oficial de Venezuela respecto a este evento, ¿cómo calificarlo? Muchas gracias por la invitación. Nosotros como gobierno, bueno, que calificamos esto como un abuso por parte del gobierno estadounidense. Esto es una violación, una clara violación a la Convención de Viena, porque nosotros mantenemos el respeto al derecho internacional, donde está estipulado que aún después de ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, haya un resguardo a las sedes diplomáticas. Y ese resguardo implica también que la sede es inviolable y que solamente puede entrar en la sede quien el Estado decida, el Estado dueño, digamos, de la embajada decida que puede entrar, autorice. Entonces la entrada de agentes de seguridad estadounidenses para hacer estos arrestos o incluso de otras personas afuera de
la embajada en ese momento, que intentaron entrar o agredieron de alguna forma a la embajada. Todo eso constituye violaciones a la Convención de Viena. A este nivel, y una embajada ubicada en un centro geopolítico importante, vital como es Washington, ellos no actúan de manera improvisada, no están actuando por ignorancia o de manera improvisada en esta situación. ¿Qué cree entonces que pudo haber motivado que, a pesar de tener conocimiento de que están actuando en contra de las convenciones internacionales, hayan operado como lo hicieron? Bueno, yo creo que aquí hay varios factores en juego. Creo que una parte es que hay un grupo de personas aliadas al golpismo que ha intentado socavar la democracia venezolana, que está en contra de que la voluntad del pueblo venezolano, que expresó su apoyo al presidente Maduro, se cumpla. Y esta misma gente que ha estado allá en Washington quería de alguna manera entrar en la embajada y darle un golpe de Estado a Venezuela en Washington, ¿no? Entonces yo creo que es parte de esa problemática. En relación al gobierno de Estados Unidos, no puedo hablar por qué tenían en mente y por qué caer en ese nivel de violar la convención, pero sí creemos que es un error que además es un precedente nefasto para otros países o para el derecho internacional. Eso quiere decir que Estados Unidos, por ser un país que tiene un poderío militar o un poderío económico mayor que otros países, puede tomar decisiones en contra del derecho internacional. Es grave. Hablando de precedente, a partir de esta situación, que todavía no se ha terminado, está en desarrollo, ¿cómo queda la diplomacia? Bueno, es interesante porque nosotros escuchamos repetidas veces que los voceros del gobierno estadounidense nos dicen en sus declaraciones que todas las opciones están sobre la mesa y siempre hacen referencias al tema militar, pero pareciera que la diplomacia no es una opción, o el diálogo no es una opción sobre la mesa. Nosotros de verdad hemos hecho todo el esfuerzo, el gobierno del presidente Maduro, todos los canales diplomáticos siempre lo hemos activado en función a mantener ese diálogo, a buscar una relación de respeto y cordialidad entre ambos países, y nosotros por nuestra parte lo seguiremos manteniendo. Lo que pasa es que es difícil cuando la otra parte no respeta las convenciones mínimas. La Convención de Viena para relaciones diplomáticas es un documento sagrado, es la base en la cual se fundamentan las relaciones internacionales, y si no se da cumplimiento a eso, muy difícilmente podemos esperar que avanzar, ¿no? ¿Qué pudiera pasar, qué pudiésemos adelantar en el futuro si se llegara a institucionalizar este tipo de comportamiento en donde ya estamos relativizando la legitimidad de las convenciones internacionales, en este caso de Viena? Lo mencionaba ayer el embajador Samuel Moncada ante la ONU, que prácticamente estaría desencadenándose la guerra perpetua. Es correcto. No, y es muy peligroso, es volver a la época de la humanidad donde no habían estas convenciones y donde vivíamos, no sé, el ojo por ojo, la ley de la selva, como se dice popularmente. Es peligroso, y nosotros tenemos que instar a Estados Unidos a no caer a ese nivel, y a la comunidad internacional a rechazarlo, a manifestarse también y buscar maneras de seguir defendiendo la diplomacia. Es muy importante que lo sigamos haciendo. Por las razones políticas que tenga Estados Unidos de agredir a Venezuela, como lo hace ahora, o el bloqueo que nos tiene, no puede justificar que el derecho internacional se lance a la basura. Tenemos que defenderlo y siempre protestar estas acciones. Importante también mencionar que poco antes de este espacio, de salir al aire, un par de horas ya había sido informada la noticia afortunada de la liberación de los 4 activistas. Vamos a esperar que podamos compartir las imágenes de lo que fue la liberación, la salida de estos 4 activistas de la sede de los tribunales en Washington. Lo informaba más temprano Alina Duarte, la corresponsal de Telesur en la capital estadounidense. Ahí tenemos imágenes de los 4 activistas, los últimos que estuvieron presentes, que decidieron quedarse en la embajada a pesar de la situación de asedio bastante rigurosa a la que fue sometido el edificio, y también sus ocupantes. Recordemos, no les dejaban entrar alimentos, y poco antes les fueron cortados los servicios de electricidad, y consecuentemente esto afectó también el suministro del agua.
Viceministro, ¿qué nos puede decir sobre estos 4 activistas? ¿Qué contacto, información tuvieron de ellos sobre su posición firme de mantenerse a pesar del rigor y de la persecución de las autoridades que les estaban combinando a salir de una sede sabiendo de que estaban cometiendo las autoridades estadounidenses una ilegalidad? Bueno, yo creo que antes que nada como venezolanos nosotros debemos estar súper orgullosos, ¿verdad? Extremadamente orgullosos de estas personas, de que hayan defendido nuestra soberanía, de que hayan defendido el derecho internacional. Ellos tomaron una posición muy valiente en Estados Unidos al contrariar incluso a las disposiciones de su gobierno y desde el punto de vista de que si se permitía una agresión contra la embajada de Venezuela, eso podría dar pie a un conflicto mayor, y ellos en realidad partieron del principio de que ellos no querían un conflicto, quieren evitar una guerra entre Estados Unidos y Venezuela, quieren evitar una agresión militar. Ellos son activistas más que todo en el campo de la defensa de la paz. Había veteranos de guerra, hay una organización por lo menos que su presidente fue agredido físicamente por el servicio secreto y era el presidente de Veteranos por la Paz. Yo creo que son gente que tiene conciencia de lo que es un conflicto y lo que sabe que lo que querían conflicto. Evitar desde esta acción política. Por ellos y por nosotros, o sea, no quererle hacer daño a Venezuela, pero también no quererle hacer daño a las personas, los militares estadounidenses que serían arrastrados a ese conflicto, ¿no? Yo creo que es importante que todos los venezolanos de verdad manifestemos nuestro respeto a estas personas, porque aún no siendo nuestro país, que es muy triste ver que había venezolanos allá afuera, personas que mostraban las cédulas, se jactaban de ser venezolanos, pero que son las mismas personas que están pidiéndole al Comando Sur una invasión, una agresión militar sobre su propio país. En cambio, estas personas que no son venezolanas defendieron la paz, defendieron la soberanía de Venezuela, defendieron el derecho internacional, y eso es de verdad nos debe llenar de orgullo y también mostrar que el problema aquí, la tensión que hay entre nuestros países es producto de un gobierno que no actúa de manera racional, que no actúa de manera legal, que es el gobierno del presidente Trump, mientras que el pueblo estadounidense, el verdadero pueblo estadounidense está ahí defendiendo la legalidad, defendiendo la paz, y nosotros debemos ver eso como un acto no solamente de solidaridad, sino de hermandad. Bastante clave lo que menciona, viceministro, sobre el talante y la actuación de estos 4 activistas, en los que hay que resaltar, sin ser venezolanos, defendieron con una vocación mucho más noble en territorio nacional, en contraste con centenares de compatriotas que estaban en los alrededores de la embajada aupando por una causa contraria, la vulneración de la soberanía nacional, la vulneración del derecho internacional, y aupando la opción, esas que están todas sobre la mesa, que dice el gobierno de los Estados Unidos, una intervención militar en nuestro país. Vamos a compartir el siguiente material sobre esas 2 lecciones que nos deja esta metáfora detrás de la embajada, del edificio de la embajada de Venezuela en Washington. La embajada de Venezuela en Washington se ha convertido en la metáfora de 2 lecciones opuestas. La primera, de que hay extranjeros dispuestos a defender la causa de un país agredido como Venezuela. La segunda, que hay un puñado de venezolanos dispuestos a consentir la violación de su soberanía por un afán político. Sigamos con este esfuerzo, sigamos demostrándole a nuestro pueblo de lo que somos capaces. Los seguidores de la oposición en Estados Unidos actuaron dispuestos a todo para conseguir su objetivo de sacar a los activistas. Aquí no entra más nadie, esta embajada de nosotros. Look at that. Probaron la rendición por hambre al no dejar que entrara comida al edificio. What's the problem? Why can't we have food? Y también probaron silenciando la protesta de sus adversarios con medios intolerantes. Adicionalmente, simularon agresiones de los activistas para que estos fueran sometidos por la policía.
y probaron su máximo empeño de bloquear la embajada al tratar de impedir que el respetado reverendo estadounidense Jesse Jackson llevara alimentos a los activistas, dejando de manera visible que con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, este grupo de venezolanos no creen en reverendos ni tampoco en el derecho internacional. En imágenes elocuentes de lo que ha sido la actuación de estos grupos de venezolanos que asediaron, rodearon la embajada de Venezuela e hicieron todo a su alcance para impedir que las personas dentro, que ocupaban legalmente por invitación del gobierno venezolano el edificio, no pudieran acceder a alimentos. Incluso se metieron con el reverendo Jesse Jackson, una figura histórica por la lucha de los derechos civiles en ese país. ¿Qué palabra les merece? ¿Les merece esto? Bueno, no, yo creo que nuevamente lo que se estaba tratando de hacer allá es lo mismo que ha venido experimentando el pueblo venezolano en los últimos meses, de parte de la agresión, un bloqueo, no les dejaban entrar comida, les cortaron la luz, o sea, es lo mismo que estamos viviendo nosotros en una versión micro allá en Washington, ¿no? Yo creo que hay que destacar de verdad la valentía de estas personas que estuvieron allí defendiendo el derecho internacional, agradecerle al reverendo Jesse Jackson también por su posición. Se ha ese llamado a la cordura, ¿no? De poder tener unas relaciones internacionales serias, dignas, diplomáticas dignas, y ayudar a estos activistas a defender su posición de pacífica, antiintervención. Creo que el reconocimiento a ellos es importante y siempre lo mismo, ¿no? La denuncia en contra de la violación del derecho internacional, que es algo que tenemos que recalcar. No podemos dejarnos arrastrar por esas pasiones, sino más bien defender siempre la legalidad. Bien, sobre estas palabras que estaba diciendo el viceministro para América del Norte, reconociendo el talante de estos activistas. También más temprano, el canciller Jorge Arreaza, en entrevista a Telesur, se expresó en términos similares sobre lo que ha sido el desempeño, la resistencia de estos activistas, los cuales no fueron vencidos, sino que por la fuerza tuvieron que ser desalojados. Una situación parecida a la que Estados Unidos le ha aplicado al pueblo de Venezuela a escala. Pero en realidad estaban bloqueando y asediando a un grupo de personas pacíficas que lo que quieren es que haya paz entre Estados Unidos y Venezuela, que no quieren una guerra, que no quieren un bloqueo. Ellos no se fueron, ellos resistieron sin agua, sin luz, con ruido, con el asedio de venezolanos de la oposición todo el tiempo molestándolos allí. Este caso de Venezuela es de verdad un precedente y pone en riesgo todas las misiones diplomáticas de Estados Unidos en el mundo. Es el momento de la diplomacia, se lo hemos dicho como mensaje a Mike Pompeo, se lo mandamos a transmitir a través del canciller Sergei Lavrov de Rusia. Es la hora de la diplomacia. Creemos que las faltas al derecho internacional no pueden responderse con otras faltas al derecho internacional. En contundente, elocuente las expresiones del canciller de la República. Es hora de la diplomacia. ¿Qué viene luego, después de esta acción ejercida por los Estados Unidos contra nuestra embajada, esta provocación y Venezuela decidiendo no actuar en reciprocidad? Bueno, yo creo que, como decía el canciller, lo importante es mantener la diplomacia. Nosotros, porque ellos violen la Convención de Viena, no significa que Venezuela tiene que violarla. Nosotros somos respetuosos de la ley. Y eso es lo que siempre mantendremos y será nuestro estandarte, ¿no? ¿Qué viene? Bueno, vamos a buscar tomar las acciones dentro del marco legal, dentro de los organismos competentes a nivel internacional, y buscar también hacer valer la Convención de Viena, donde ellos también el artículo 45 estipula que hayan potencias protectoras para cuidar de los intereses de los países una vez que hay una ruptura. Sobre eso adelantó más temprano el canciller. Se habló de Turquía propuesta por Venezuela para representar a nuestro país ante las autoridades de Washington, y Washington pidiendo a los oficios de Suiza para interceder ante Venezuela. Es correcto. Y nosotros ya hemos estado, como bien dijo el canciller, hemos estado en conversaciones con Turquía y ya hemos llegado a ese acuerdo y esperamos porque Estados Unidos acepte. Y luego que se acepte, se hace un intercambio entre los 4 países de notas diplomáticas donde queda fijado de cada quien representa los intereses o quiénes son las potencias protectoras de los 2 países.
Entonces, yo creo que ahí es una vuelta a la cordura, a las relaciones diplomáticas. Creo que esa es la mayor aspiración que tenemos. Ese es el camino por el cual nos conduciremos nosotros, respetuosos del derecho internacional. Y continuaremos porque nosotros, este tipo de acciones no van a amedrentar a Venezuela. Nosotros seguiremos nuestro rumbo, defendiendo nuestra democracia, defendiendo nuestra independencia, defendiendo nuestro derecho a transitar un camino hacia la justicia social. Entonces, aquí estamos firmes en esa ruta. Con exposición oficial, lo que es la defensa del derecho internacional, así lo reiteró el presidente de la República en la jornada de este jueves, en un acto oficial, refiriéndose a lo que fue el asalto, el allanamiento de la Embajada de Venezuela. Sobre no actuar en reciprocidad, no responder con la misma moneda, el presidente de la República reiteró que Venezuela, en caso contrario a lo que hizo los Estados Unidos, va a proteger, va a reforzar la seguridad de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Vamos a refrescar lo que fue esa intervención el día de ayer. Nosotros, en correspondencia con nuestra visión estricta de respeto al derecho internacional como base de la paz, como base moral de nuestras posiciones ante el mundo, he mandado a reforzar la vigilancia y la protección policial y legal sobre el edificio de lo que fue la Embajada de Estados Unidos, que le pertenece al gobierno de los Estados Unidos, aquí en Caracas. Vicecanciller, para las personas que pueden haber estado siguiendo este caso y con sensibilidad nacional, con afinidad, porque nos duele el país, en algún momento habrán sentido algún tipo de indignación, de rabia y a lo mejor la motivación de actuar de manera similar. ¿Esta posición del gobierno es debilidad o es fortaleza moral que refuerza una posición? No, al contrario, yo estoy de acuerdo de que es un signo de fortaleza, porque nosotros estamos cumpliendo, a pesar de las agresiones, nosotros cumplimos con el derecho internacional. A veces el más fuerte es el que cumple con la ley y lo demuestra así. Y el pueblo venezolano tiene siempre que actuar con dignidad, su gobierno también, respetuoso del derecho internacional. Aquí nosotros no somos unos bandidos, unos malandros en términos coloquiales. En términos coloquiales, ¿verdad? Somos en realidad un gobierno respetuoso, un pueblo digno, y hasta incluso en solidaridad con la misma gente de Estados Unidos que salió a defendernos, ¿no? Nosotros estamos con ellos unidos en el propósito de evitar una guerra, una confrontación. Nosotros sí vamos a respetar el derecho internacional, como lo dijo el presidente. Esa es la bandera, eso es lo que define la política exterior venezolana, es el respeto al derecho internacional. Eso es lo que venimos argumentando desde hace muchos años. Todas estas agresiones que sufrimos nosotros, las medidas coercitivas, todas estas agresiones por parte de Estados Unidos son violaciones del derecho internacional. Entonces nosotros que lo reclamamos lo primero que tenemos que hacer es dar el ejemplo y cumplir el derecho internacional sin ningún tipo de reserva. Nos faltan un par de minutos para culminar esta entrevista y este programa especial, pero queremos aprovechar el tiempo que nos resta también para poner en contexto y refrescar a la audiencia. Lo de la embajada ayer no es un episodio excepcional, es la continuación de una práctica de sectores opositores y con anuencia de las autoridades de los Estados Unidos, ya que antes habían sido tomadas otras instalaciones consulares en Norteamérica. Refresquen un poco cuáles fueron esos episodios que llevaron a en Washington. Claro, incluso el colectivo de protección de la embajada, que son estos activistas que estuvieron allí acompañándonos, se motivaron a hacer estas acciones precisamente porque ya unas semanas antes los golpistas habían tomado 2 agregadurías militares que teníamos en la ciudad de Washington y el antiguo consulado en Nueva York. Entonces, ante ese acto de ilegalidad, con la permisividad, digamos así, de las autoridades estadounidenses, fue que los activistas decidieron ayudarnos a proteger. Ese era un precedente que ya sabíamos que venía en curso, y por eso la importancia de defender nuestra embajada. Ya ha llegado el momento de despedir esta grata conversación con el viceministro para América del Norte, Carlos Ron Martínez, quien nos ha puesto en contexto, nos ha ampliado detalles de lo que ha sido el seguimiento del gobierno venezolano a este caso del allanamiento, el asalto a la embajada de Venezuela
en Washington y también lo que es la posición del gobierno nacional, reiterar su disposición por el diálogo, la paz y la diplomacia y reforzar lo que es su convicción sobre el derecho internacional. Sin derecho internacional no hay paz y se pudiese estar desencadenando una anarquía global. De esta forma entonces terminamos esta emisión del Mundo en Contexto. Esperamos haya sido de su agrado, también les haya servido para contextualizar sobre este evento que roza sensiblemente a la causa venezolana.